Arratsaldeon, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva edición. Estamos a martes, es 22 de junio, segundo día del veranito vasco, ya saben, así con lluvias que nos acompañen en este cielo gris, que no nos importa nada, porque eso de que el cielo gris da tristeza, nada de nada. Vamos a comenzar esta segunda parte muy rápidamente, porque tenemos muchísimas cosas que contarles. Por ejemplo, interés, tema de sanidad. Se va a empezar a citar, aquí Osakidetza lo va a hacer, a los vascos con edades comprendidas entre los 30 y los 39 años. Piensen si están en esa franja de edad, porque empezarán a ser vacunados la próxima semana. Esta es una vacunación que irá de forma paralela a todavía las personas del colectivo con edades entre 40 y 49, 40 y 49 que van a seguir con sus primeras dosis, y también de forma paralela al colectivo de los mayores de 60 años que tienen que recibir la segunda dosis de AstraZeneca. O sea que nos vamos a mezclar de todas las edades. Ahí, por ejemplo, pongamos en el BEC, porque de mayores de 60 con segunda dosis de AstraZeneca, de 40 a 49, también los de 30 a 30, bueno, Gotzone Sagardui, la consejera. En Euskadi tenemos 1.065.157 personas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, es decir, un 62,6%, y un 42,3% ha completado la pauta de vacunación. La previsión de vacunas que tenemos para esta semana es de 141.570 dosis de Pfizer. Es la partida más numerosa que teníamos prevista hasta el momento. Ayer llegaron 71.370 dosis y otro tanto se espera para mañana miércoles. Además, está previsto que lleguen 23.900 dosis de AstraZeneca y que el jueves lleguen 6.200 de Janssen. Como saben bien, administramos todo lo que va llegando. De hecho, en estos momentos, Osakidetza continúa vacunando para primeras dosis al colectivo de edad entre los 49 y los 40 años, y esta misma semana comenzará a ofrecer citas para personas menores de 40 años que se podrán vacunar a partir de la semana próxima. Además, esta semana también se comenzará la vacunación con segundas dosis para mayores de 60 años con AstraZeneca. Por otro lado, me gustaría indicarles que el colectivo de 50 a 59 años está prácticamente finalizado. Osakidetza ha llamado a aquellas personas que, por el motivo que sea, no habían atendido los mensajes enviados por Osakidetza para su citación. En cualquier caso, las personas entre 50 y 59 años que pudieran encontrarse en esta circunstancia tendrán abierta la web para solicitar cita, o podrán dirigirse a Osakidetza para solicitar la vacuna llamando a su centro de salud y pulsando la opción de vacunación. Bueno, ya lo han escuchado, porque es que están llamando, bueno, mayores de 60, de 40 a 49, de 30 a 39 van a empezar, y están diciendo, jope, que yo tengo 45 y a mí nadie me ha avisado, todavía no tengo cita. Bueno, pues hay que entrar en la web de Osakidetza o incluso llamar por teléfono y solicitar una cita, se puede hacer. Bueno, explicaba la consejera también el número de vacunas que está previsto que llegue esta semana. El mayor número es de Pfizer, seguido de AstraZeneca, y el jueves llegarán de Janssen. Esto aquí en Euskadi, porque la secretaria de Estado de Sanidad, o sea, la que está, yo creo que por encima de Fernando Simona, al que luego escucharemos, ella se llama Silvia Calzón, ha informado de todas las vacunas que van a llegar esta semana a todo el Estado, y son 4 millones de dosis. En cuanto a las próximas entregas, durante la semana que comenzamos, está previsto que se reciban más de 4 millones de dosis de las diferentes compañías, lo que sin ninguna duda contribuirá en la consecución de los objetivos que tenemos marcados. Como bien conocen todos, el siguiente hito, que sería en torno a la semana del 19 de julio, sería alcanzar el 50% de la población con pauta completa y alcanzar el nivel del 70% de la población a final del mes de agosto.
Bueno, las vacunas están llegando, se van cumpliendo, dice, los tantos por ciento de personas vacunadas de cara a obtener la inmunidad de rebaño. Junto a ella se encontraba Fernando Simón, ahí, el director de emergencias del Ministerio de Sanidad. Sobre varias cuestiones ha hablado, el tema de la mascarilla, no sé si tendremos tiempo para escuchar su valoración. Bueno, pues que se elimine en los espacios públicos no está mal. Si vuelve a haber un nuevo brote, que tampoco se descarta, podría volver a obligarse a usar las mascarillas, pero sobre todo nos parece de interés que hablemos y que hable de la nueva variante, la variante Delta, que hasta ahora la conocíamos como la variante de la India. En cualquier caso, dice que sí está presente, pero ha descartado que sea mayoritaria. No es que haya que cambiar la percepción del riesgo asociado a la variante. Lo que hay que valorar es si ese riesgo está sucediendo realmente ya en nuestro país. Ahora mismo en nuestro país, con los datos que tenemos, tendríamos una presencia de la variante Delta de alrededor del 1%, un poco por debajo, pero sabiendo que los datos de secuenciación siempre llevan un retraso porque tardan un tiempo en obtenerse. Llevamos 2-3 semanas de retraso respecto a los datos reales. En todo caso, la evolución no está siendo hasta ahora demasiado rápida y desde luego nuestra evolución en cuanto al coronavirus en general está descendiendo y en los grupos ya vacunados se mantiene esa tendencia descendente. El problema ahora mismo no lo tenemos asociado a la variante Delta, aunque hubiera algo más de variante Delta, tendríamos en los grupos en los que hay más transmisión, tendríamos, incluso aunque no hubiera variante Delta, ese incremento de transmisión. No está tan asociado en esos grupos a la variante como a los comportamientos que se han relajado. Por lo tanto, yo creo que sí, es una variante que tenemos que tener mucho cuidado, y lo tenemos, es una variante que tenemos que seguir con mucho cuidado, y lo vamos a seguir, pero es una variante que hasta ahora todavía no está teniendo un impacto grave en nuestro país. Veremos qué es lo que pasa. La tentación de decir que lo que nos pasa es la variante siempre está ahí, pero yo creo que tenemos que ser muy honestos con lo que está sucediendo. Si puede haber una nueva ola, miren, si vamos inmunizando a nuestra población, sabemos que hasta que no tengamos inmunidad en más del 70% de la población, hay riesgo de que haya nuevos incrementos. Pero también sabemos que esos incrementos no pueden de ninguna forma ser tan importantes como lo fueron en el pasado. Serán posibles incrementos, posibles ondulaciones de mayor o menor envergadura, pero desde luego de ninguna manera como las olas que hemos vivido anteriormente. Y eso mismo yo creo que se puede aplicar al Reino Unido. Motivos para la esperanza, aunque todavía estamos lejos de la situación deseada de 60 casos de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Lo ha dicho la consejera Gochone Sagardui tras analizar la situación epidemiológica en Euskadi a fecha de hoy. Euskadi cuenta con una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes de 111,79 casos. La ocupación de las UCI, que llegó a ser de 195 camas a primeros de mayo, se sitúa en 45. El dato de personas fallecidas es el más bajo desde el verano. Aún estamos lejos del escenario base de las UCI, de 219 camas, o de la aislada incidencia acumulada de 60 casos por 100.000 habitantes, pero seguimos avanzando y tenemos motivos para la esperanza. Ayer, 146 casos positivos y una tasa de 1,9%. 23 ingresos nuevos en planta y 45 personas en las UCIs. Y esta es la situación en las últimas 24 horas. Ayer se hicieron 7.492 test diagnósticos que dieron 146 positivos, de ellos 25 en Álava, 87 corresponden a Vizcaya y 31 a Guipúzcoa. Respecto a los hospitales, en el día de ayer 23 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 45 personas con COVID. Vamos a ver la situación en Vizcaya con la localidad de Güeñes, que ha entrado en la zona roja. Se convierte en el único municipio de Vizcaya en el nivel rojo, Ailben, Güeñes, que suma 3 nuevos positivos.
7 positivos también ha sido el brote del Colegio Maristas de Zaya. Alguno corresponde a esta cepa india o variante Delta que ahora comentaba. Sin embargo, Zaya no está en el nivel rojo. Vamos a hacer un repaso por la situación en nuestros municipios. Bilbao suma en las últimas 24 horas 34 nuevos positivos, Baracaldo 10, 2 más para Sestao, en Portugalete 9 han sido las personas con positivo detectado, 2 en Santurchi, ninguna en Trapagarán, 1 en Ortuella, ninguna ni en Navanto, Musquis, Ciervane o Erandio, 1 más en Leioa y 2 en Guecho. Y las cosas, las edades están cambiando, es lógico. Las personas mayores están siendo ya vacunadas y por lo tanto inmunizadas para coger la COVID. ¿Esto qué es lo que está llevando? Pues que las edades a las personas que están siendo afectadas por la COVID ha bajado y está ahora la mayoría entre los 15 y los 35 años. Así, aquí es donde se da el mayor número de positivos. Lo ha dicho Fernando Simón. Las edades que están siendo más afectadas ahora mismo son entre 15 y 35 años aproximadamente. Es lo lógico, son los grupos que no están vacunados y además, como saben, ha habido en las últimas semanas progresivamente alguna liberalización o relajación de algunas de las medidas de control de la transmisión y hemos acabado cursos, hemos empezado algunos las vacaciones y obviamente todo esto no favorece el control en algunos grupos de edad. Es normal, llevamos 1 año y medio con medidas muy difíciles de llevar tanto tiempo. Afortunadamente los grupos vulnerables están muy bien protegidos y desde luego mientras consigamos mantener esto así no hay mayor problema. En cuanto a si el uso de las mascarillas puede llegar a ser necesario el volver a imponerlo en todas las situaciones, desde luego que puede llegar a pasar. Yo creo que no pasará, pero puede llegar a pasar. Posible es prácticamente todo. Lo que sí que tiene que quedar muy claro es que las medidas que se están tomando ahora y que se han tomado durante toda la epidemia para el control de la transmisión o para favorecer una normalización de la vida no son medidas que se tengan que marcar a fuego como estables y permanentes. Dependen siempre de la situación epidemiológica y de la evolución de la epidemia. Si por cualquier razón la evolución que estamos observando y que estamos previendo, que vamos a continuar observando durante las próximas semanas, cambiara y hubiera nuevos incrementos, por supuesto tendremos que valorar medidas para controlar esa transmisión y entre ellas puede estar, obviamente, el volver a utilizar las mascarillas en todos los supuestos. Esperemos que no suceda, creemos que no va a suceder. Los datos indican que es muy probable que no suceda, pero no se puede excluir al 100%. Y por lo tanto la opción de volver a utilizar cualquier medida de control de la transmisión que sea necesaria, siempre tiene que estar sobre la mesa. Si ha habido algo que yo creo que hemos aprendido desde la primera ola en España, es que, primero, no podemos descartar nunca ninguna medida y que todas las medidas se tienen que ajustar al escenario epidemiológico en el que estemos viviendo. Y que hacer previsiones a demasiado largo plazo y marcar calendarios demasiado estrictos puede ser contraproducente para el control de la epidemia. Ahora mismo estamos en una situación buena que nos permite tomar una medida como la retirada de las mascarillas en determinadas situaciones. Atención, retirar las mascarillas implica que tenemos que ser más conscientes que el resto de las medidas hay que aplicarlas mejor. Si partimos de esa premisa, yo creo que no hará falta volver a utilizarlas en esos supuestos que se van a relajar y es muy posible que en el futuro, no muy lejano, se pueda retirar de algunos otros ambientes más. Pero tenemos que ser conscientes que si no conseguimos que la evolución se mantenga como se está observando ahora, quizás se tenga que replantear su uso. Habrá que verlo. Volvemos a Euskadi porque, como todos los martes, hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno Vasco, presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu, con la presencia de todos los consejeros de su ejecutivo, como ven en estas imágenes. Pedro Azpiazu, este es el consejero de Economía y Hacienda, lo que ha dado a conocer es que este Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto previo a la orden de convocatoria de ayudas directas de apoyo, se llama así, a la solvencia de empresas y autónomos afectados por la COVID-19.
En Euskadi estas ayudas rondarán los 270 millones de euros. De ellos, 218 son financiados con fondos estatales y 50 adicionales aportados por el Gobierno vasco. A ellos van a poder acceder 173 actividades económicas, ya que se han añadido 78 nuevos CNAEs a los 95 contemplados en el Real Decreto Español. La convocatoria de ayudas, es decir, el momento en el que pueden empezar a solicitar, se va a abrir el próximo 5 de julio y se podrán presentar las solicitudes hasta el 30 de ese mismo mes. Hoy hemos aprobado el decreto previo a la orden de convocatoria de ayudas directas de apoyo a la solvencia de empresas y autónomos afectados por la COVID-19. Estas ayudas en Euskadi rondarán los 270 millones de euros, ya que los 218 millones financiados con fondos estatales, el Gobierno vasco va a añadir 50 millones adicionales. Asimismo, a ellas podrán acceder 173 actividades económicas, ya que hemos añadido 78 nuevos sectores o subsectores, es decir, lo que se denominan CNAEs, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas a 4 dígitos, a los 95 sectores o subsectores que ya se contemplaban en el Real Decreto Español. Calculamos que aproximadamente podrán acceder a las mismas unos 35.000 beneficiarios. La convocatoria de las ayudas, es decir, el momento en que se pueden empezar a solicitar, se abrirá el próximo 5 de julio y se podrán presentar las solicitudes hasta el 30 de julio. Eso es, hasta el 30 de julio, así que atentos y a mirar el boletín oficial de Euskadi para solicitar estas ayudas las empresas y autónomos que se han visto afectados. La finalidad de este dinero es pagar las deudas que tengan con bancos y con proveedores. Ese es el concepto que determinará la ayuda. Esto el consejero de Economía y Hacienda, la consejera de Desarrollo Económico, tras este Consejo de Gobierno, lo que ha hablado es de la compra de ITP Aero. Ya saben que es la multinacional Rolls-Royce que ha seleccionado 2 ofertas para hacerse con la filial que tiene en Zamudio, esta ITP Aero. Ha valorado la consejera Arantxa Tapia este proceso de venta de compra que se está llevando a cabo. Nuestro objetivo es tener una opción adecuada de compra para ITP y en ese caso la opción, además de económica, que entendemos que para Rolls es relevante, para nosotros lo importante es el proyecto de futuro que se considere y la capacidad de que existan uno o varios, un grupo de accionistas locales que permitan que se pueda considerar una oferta adecuada, insisto, financieramente, pero también como proyecto de futuro. En este momento, bueno, parece que de todas las ofertas que tiene Rolls encima de la mesa ha seleccionado 2, eso no significa que se haya terminado el proceso, ni mucho menos, y desde luego como Gobierno vasco trataremos de buscar esa mejor oferta y considerarla de la mejor manera posible. Se trata de un trabajo que todavía no ha terminado y que tenemos que continuar evaluando y proponiendo posibilidades tanto a Rolls como a las ofertas que en este momento se están considerando. Esperamos que este proceso vaya viento y popa. A decir sobre ruedas, pues también viento y popa y sobre ruedas. Además, en este Consejo de Gobierno vasco se ha dado también una primera aprobación a la ley, lo comentaremos los próximos días, la Ley de Protección de Animales de Compañía, que va a sancionar su abandono. Hoy también ha habido Consejo de Ministros, pero antes, porque la noticia ya la saben, más o menos, pero bueno, ahora mismo se le va a recordar. Pero de interés para todos los ciudadanos es que hoy ha habido Consejo de Ministros, pero el jueves va a haber un Consejo de Ministros extraordinario, que es el que va a aprobar la rebaja del IVA en el precio de la luz. Se va a aplicar esta rebaja del IVA, que va a ir del 21 al 10% en toda la factura. Y está previsto que su duración sea esta rebaja hasta finales de año. De todas formas, la confirmación no la conoceremos hasta el próximo jueves, cuando finalice este Consejo de Ministros. Hoy sí ha habido el Consejo habitual. También viene a ser, es como aquí en Euskadi, lo preside Pedro Sánchez y están presentes pues representantes, los titulares de todos los ministerios. La noticia
esperada, confirmada, era simplemente una confirmación, porque este Consejo de Ministros lo que ha hecho aprobar el indulto a los nuevos 9 condenados por el juicio del procés. Saben los catalanes que están en la cárcel. Ha sido el propio presidente Pedro Sánchez, tras este Consejo de Ministros, el que ha comparecido para informar sobre este indulto, que no es total, es parcial. ¿Qué significa? Que los 9 condenados sí salen de la cárcel, pero quedan inhabilitados para ocupar cargo público. Y además tiene que confirmar que no cometerán ningún tipo de delito en los próximos 6 años. Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Como saben, la vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo, que el Gobierno no pone en cuestión. A continuación, diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el Gobierno debe resolver en un sentido u otro. Y tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad. Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. La sociedad española quiere una Cataluña europea, próspera, plural, solidaria y con un alto grado de autogobierno. Cataluña sin España ni sería europea, ni sería próspera, ni sería plural. Ese es nuestro convencimiento. España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña. Y esta certeza es el norte que guía nuestro camino. Así que hay camino. Los indultos afectan de manera directa a 9 personas, pero el Gobierno de España sobre todo piensa en los cientos de miles de catalanes y catalanas que se sienten solidarios con quienes están presos y también a muchos otros, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, que no respaldaron sus actos, pero que sí creen que ya han cumplido suficiente castigo. Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática. Una democracia fuerte, como es la democracia española, no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos y de todas los españoles y españolas. El Gobierno de España trabaja y va a seguir trabajando por el entendimiento y nunca por el enfrentamiento. Pretendemos ahora abrir un nuevo tiempo de diálogo, tender puentes de concordia, de convivencia entre personas que estamos muy alejadas en lo político, pero que no podemos ignorarnos. Bueno, esta es la declaración, porque en realidad ha sido una declaración institucional. No ha hablado de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, salvo esta cuestión. Bueno, también aquí en Euskadi se ha hablado sobre este indulto. Le ha tocado al portavoz del Gobierno vasco, a Bingen Zupiria, valorarlo, y lo ha hecho con respeto y apoyo a la decisión tomada. Quiero mostrar nuestro absoluto respeto y apoyo a la decisión y a las decisiones que el Gobierno de España pueda adoptar en positivo para la normalización de las relaciones institucionales, políticas y sociales entre las instituciones de Cataluña y del Estado. Como expresó el viernes el Lehendakari, los indultos son una medida política encaminada a impulsar un nuevo marco de diálogo interinstitucional y de entendimiento político. Una medida para avanzar en la resolución de un conflicto de carácter y naturaleza política.
Tampoco debemos olvidar que los indultos son medidas que afectan a personas que llevan ya más de 3 años privadas de libertad. Por lo tanto, en nuestra opinión, son bienvenidas las iniciativas y medidas que contribuyan a mejorar esas situaciones personales y familiares y que contribuyan también a la normalización de las relaciones sociales, culturales, económicas e institucionales que afectan a la propia sociedad catalana, a las relaciones entre la sociedad catalana y el Estado y al conjunto del Estado español. Y en Euskadi nos quedamos, bueno, muchísimo más cerca porque nos quedamos en la localidad vizcaína de Guecho, donde hoy ha comenzado una de las fases de obra de mayor alcance hasta el momento en el proceso de recuperación de las galerías de Punta Begoña y que va a suponer un cambio en la imagen del Frente Marítimo de Guecho. La intervención, que durará 1 año, actúa sobre el salón principal y el pabellón suroeste y también sus fachadas para devolverles su funcionalidad. La inversión ronda el 1 millón de euros. En concreto, las actuaciones contempladas en el proyecto afianzarán las partes más dañadas de la estructura y van a intervenir sobre las terrazas para evitar la entrada de agua, que es la principal causa de la degradación del monumento. Pero el foco de atención se pone en las fachadas cuya recuperación va a transformar radicalmente el paisaje litoral, recobrando el esplendor perdido de un bien patrimonial que ha sido durante años una oscura escenografía para quien paseaba por la zona. Ahora vamos a escuchar las intervenciones tanto de la alcaldesa de Guecho como de la portavoz que están viendo en estos momentos sobre la importancia de llevar a cabo esta actuación en el que se han seguido los criterios marcados por la Universidad del País Vasco y además de las líneas marcadas por actividades y organismos como la UNESCO, con el objetivo de mantener el desarrollo de una intervención patrimonial rigurosa y socialmente rentable. Se intervendrá en esta obra, en la estructura, para afianzar y reforzar las zonas donde se han detectado las grietas y las fisuras que suponían un mayor riesgo para la edificación. Se impermeabilizarán y se recuperará todo el sistema de saneamiento a fin de evitar la entrada del agua, que supone el mayor daño para el monumento, por cuanto precisamente es uno de los primeros edificios construidos en hormigón armado en Vizcaya, lo que le hace más sensible a este elemento. Y tras ello será posible atender a la restauración, tanto de las decoraciones como de las fachadas. Con ellas lo que se podrá ver es un avance y dar una idea de lo que será el futuro de esta escenografía urbana para el municipio de Guecho una vez que se haya acabado con la recuperación del monumento. El proyecto, que contó con la participación de 5 equipos de arquitectura en su redacción y de la supervisión de la Universidad del País Vasco y del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Vizcaya, procura la mínima intervención para garantizar el máximo respeto tanto a los espacios como a los materiales y a las técnicas empleadas en su origen en el monumento, al tiempo que utiliza la tecnología más vanguardista y novedosa que existe en la actualidad para procurar reducir al mínimo el impacto sobre la construcción y también sobre el medio ambiente. Un ejemplo de esto es por el sistema elegido para la limpieza de la fachada mediante chorro de hielo seco, que lo que hace es evitar añadir elementos ajenos a lo que sería el material de origen y además disminuye, elimina por completo la generación de residuo. Obran fase bat hasten dugu, fase berri bat eraikin honetan garrantzitsuena da eta aldaketerik nabarmenena izango du. Bizkaira iristen garenean itsasoz lehen ikusten dugun atea baita Galeria Punta Begoña. Obra honen asmoa, abrak duen balkoi handi honetako 2 gune adierazgarrienetakoak bizitzat betetzea da. Ricardo Bastida arkitektoak eraiki zituen pabelloi bereziak hain zuzen ere. Oraingo honetan, eraikin honek 100 urtera herriarentzat berreskuratu egingo dugu. Proiektua idazteko disiplina arteko ikerketa prozesu bat burutu zen eta jatorriz ezarritako gidalerroei zehatz-mehatz jarraitu zitzaien.
Areto hau jarduera soziokultural sortzaile eta berritzailearentzako topagune gisa aurkezten dugu gaur. Horretarako erabili nahi dugu. Eta aldi berean herriarentzat espazio berri bat eskaintzen dugu. Hau irekitzera gatoz. Galeria hau orain arte jendarentzat itxita egon da. Eta seguru asko arrazoi nabarmenak egongo dira, baina esparru historiko honen puntan dagoen kokapen estrategikoagatik hirian erakusketak egiteko eta erakusleio paregabea izateko bihurtuko da. Beraz, bi kokaleku ditugu, bertako hau eta puntan daukagun beste galeria bat. Ante los parlamentarios vascos han comparecido representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas por la Democracia de Vizcaya para exponer de qué forma han sufrido la pandemia, cuáles son los problemas con los que se han encontrado y cuáles son sus propuestas. Pero eso mejor lo explican ellos, porque conectamos con José Luis Ruiz de la asociación y uno de los ponentes en esta comparecencia parlamentaria. José Luis, arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, ¿qué valoración haces de esta comparecencia que tuvisteis ayer ante los partidos políticos, los representantes políticos vascos? Bueno, en principio todos ellos, sin excepción, manifestaron la importancia del tema y que era un tema candente y que iba a estar dentro de los procesos de digitalización que estamos sufriendo y que vamos a sufrir con más intensidad. Luego, respecto a las medidas y propuestas concretas que hicimos, ya ahí hubo variedad de opiniones. Algunos sí las veían interesantes, otros no se pronunciaron y otros tampoco las tenían muy claras. O sea que la valoración es un poco pues, de todo. Ahora, habrá que insistir en el tema. Seguramente, claro que hay que insistir, pero primero es un hecho indiscutible que el colectivo de los seniors, como a mí me gusta llamar, de los mayores, ha sido el más vulnerable, el que se ha visto más afectado por esta pandemia. ¿Os habéis sentido solos? Pues la verdad es que lo que hemos detectado, pues digamos, se suele decir a pie de calle, es una cierta congoja de la gente. Es decir, la gente estaba desorientada, la gente estaba un poco deprimida moralmente, por así decirlo, que con toda la situación que estaba viendo sanitaria, pues además de eso, en su conexión con los servicios en general, tanto los públicos, y eso es muy grave porque son los que funcionan por nuestros impuestos, como los privados, que por otra parte, pues tenían unas dificultades enormes de relación. Y claro, pues esto, que en Vizcaya ha sido ya espectacular, el tema de Hacienda, pero antes también en todo Euskadi, con el tema de los avisos para la vacunación, la gente está, por decirlo de alguna manera, no sé si asustada o con cierto temor de cómo voy a funcionar yo en esta situación. Hacíais especial hincapié, José Luis, en el tema de la brecha digital, ¿verdad? No, es que lo de la brecha digital es algo evidente. Vemos todas las dificultades que tenemos, es decir, la informática va a una velocidad muy grande y las personas de determinada edad, pues nos es casi imposible seguir. Claro, si toda la relación que tú tienes con las administraciones se va a hacer por ese sistema, te están dejando como ciudadano de segunda. Ese es un poco el problema que les dijimos a los parlamentarios, que no íbamos a aceptar que haya ciudadanos de primera, los que son capaces de manejar con soltura todos los sistemas informáticos, las webs, etcétera, y ciudadanos de segunda que no podemos, que tenemos que pedir ayuda para sacar dinero del banco. Que hay asociaciones de jubilados que han pensado disolverse porque para registrar los cambios de la junta directiva en el gobierno vasco tienen que hacerlo digitalmente y no saben. Es decir, que el tema se las trae. Y ya digo, pues todos los fondos famosos europeos, uno de los ejes es la digitalización, pues entonces va a intensificarse todo este problema. Y además es un problema que da la sensación de que incluso para una parte de la población lo tienen abandonado. Pues las estadísticas tanto del Eustat como del Instituto Nacional
sobre el tema de la informatización de la población, terminan a los 74 años. Si Biden fuese un jubilado en España, estaría fuera, porque va a hacer 80, es decir, que nos encontraríamos con esa historia, ¿no? De que le estamos dejando ya fuera a una parte de la gente. Y es bueno señalar una cuestión. La ciudadanía no está a gusto con este tema. El 50%, no de los mayores, de la ciudadanía no le gusta relacionarse por Internet con las administraciones, ¿no? Luego hay unas que funcionan mejor y otras peor. Eso también lo estamos constatando y bueno, pues depende de dónde te toque, pues tienes más problemas, ¿no? Seguramente que cualquier persona que nos esté viendo en este momento dirá, es que a mí me está pasando eso cada vez que voy a un banco y tengo que sacar dinero y me dicen, sáquele usted de la máquina y no me ayudan. Cada vez que tengo que ponerme en contacto con una administración, bien sea local o bien sea con la Diputación en el tema de la declaración de Hacienda, y el caso, por ejemplo, de Osakidetza, de Sanidad, con la atención telefónica y ya no la presencial. Entiendo que tras esa exposición en la que recogíais estos hechos, hicisteis unas propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas ahora, José Luis? Nosotros lo primero que le dijimos es que el Ararteko, el defensor del pueblo vasco, que es el que cuida, por decirlo de alguna manera, de los derechos de la ciudadanía, pues pone de manifiesto este hecho de que puede haber una marginación de la gente y que por lo tanto hay que ponerse las pilas. Entonces nosotros hemos propuesto que creen un observatorio en torno al Ararteko, un observatorio de la digitalización de la ciudadanía. Y ese observatorio vaya viendo cómo evoluciona. Segunda cuestión que les hemos planteado y creemos que es muy importante. Busquemos un sistema de combinación de la presencialidad, es decir, que la gente vaya directamente, que es prioritario y no se puede abandonar. Es decir, la gente tiene que tener el derecho a presentarse en la administración, a gestionar algo, y eso no se puede orillar, pero también podemos, con otra propuesta que hicimos, que es el acompañamiento. Es decir, que se creen una serie de puntos en las administraciones donde un funcionario cualificado atiende presencialmente a una persona para una gestión digital. Es decir, que estamos combinando la presencialidad, la conexión directa con el empleado público, a la vez que estamos en el ordenador metiendo la solicitud, la reclamación, lo que esa persona quiere. Eso es una de las propuestas que les hicimos y creemos que deben tenerse en cuenta. Hay otras más. Destaco una, y es que después de la experiencia, por ejemplo, del IRPF de Vizcaya, creemos que todo plan de digitalización que aborde la administración tenga un proceso de transición para que no podamos decir, ayer podías declarar presencial y hoy ya no. Pues habrá que buscar un sistema de intercambio de una cosa a la otra. Y que en cada plan de digitalización que las administraciones aborden y van a seguir abordando y van a seguir intensificando, pues haya una parte dedicada a eso, ¿no? A que ese plan, antes de implantarse, consiga que la ciudadanía pueda irse adaptando. Pero, por supuesto, no estamos en contra de la digitalización, pero lo que no estamos a favor de ninguna manera es eliminar la presencialidad y sí que buscamos, ya digo, a través de esa red de funcionarios cualificados que colaboren en los procesos de gestión digital con las personas y no se encuentren solas. De hecho, hay un intento de las asociaciones de Baracaldo de hablar con el ayuntamiento, no sé cuándo van a reunirse, pero creo que en los próximos días, para hablar de ese tema, a ver si el ayuntamiento puede crear ya ese sistema. Hay un dato, es decir, el gobierno vasco creó algo que quizá la gente conozca, que se llama Zuzenean, que es una ventanilla única para dirigirse a la administración. Resulta que solo hay 3 ventanillas, una en Donosti, otra en Vitoria y otra en Bilbao. Esto no tiene mucho sentido. Es decir, que un ciudadano de Santurce tiene que ir a Bilbao a registrar una cosa pues, a Gran Vía 85.
Y quien dice eso, dice uno de Sopuerta o de donde sea. Pues pongámonos las pilas en ese sentido, ¿no? Y yo creo, pues que también lo comentamos, que esto no ha hecho más que empezar, por decirlo de alguna manera. Las asociaciones de personas mayores no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras nuestra gente, la gente a la que representamos y queremos representar, se está quedando ahí fuera, aislada. ¿Qué hay la persona que vive sola? La persona que no tiene el hijo o la hija que le haga las cosas. Esto es muy serio, ¿eh? No. Es que son muchas las cuestiones alrededor, digamos, de las personas mayores, pero en esta fase de la desescalada no parece que se vuelva a lo de antes. Efectivamente, lo que estás comentando. Esto de la digitalización ha venido para quedarse y lo vemos muy difícil. Bueno, curiosamente esa expresión nos la dijo un político en Vizcaya. La digitalización ha venido para quedarse y nosotros ante eso decimos para quedarse, pero ¿cómo? Porque claro, si quedarse es como estamos ahora, lógicamente va a generar un malestar en la población muy importante, en un sector de la población que sabemos ahora que es el 30%, y si incluimos a las personas vulnerables, pues nada, ¿no? Por lo tanto, a quedarse sí, no vamos a volver a 2019, ni a 2010, ni nada de eso, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo hacemos para que ese proceso permita presencialidad y a la vez digitalización? Para las generaciones jóvenes es que ellas en muchos casos no quieren ni siquiera la presencialidad, porque hacen la gestión en el rato que tienen y ya está. Por lo tanto, no estamos hablando que ahora de repente queremos que todo el mundo vaya a una presencialidad. Sí es verdad que en el ámbito sanitario la presencialidad es incuestionable. O sea, nuestro vicepresidente en la comparecencia ya les comentaba, hay una relación entre el médico o la médica y los pacientes, y esa relación no puede ser un teléfono. No puede ser un teléfono porque la propia persona que ejerce la medicina también tiene que ver y ver la persona cómo está, cómo reacciona a sus preguntas, a sus cuestiones. Por lo tanto, habrá que combinar ambos sistemas porque el Ararteko lo decía, hay un riesgo muy importante de marginación de la gente más vulnerable y más pobre, ¿no? Y eso una sociedad como la nuestra pues no se lo puede permitir. O sea, una sociedad democrática y una sociedad de dos velocidades pues no, es incompatible. Efectivamente, eso lo único que va a conseguir es aislar más a la persona, como muy bien decías, José Luis, sobre todo a los más vulnerables. Sé que habéis hecho un comunicado, un manifiesto, que me imagino que recogerá todos estos puntos de los que estamos hablando y que tenéis intención de entregarlo a las diferentes instituciones o administraciones. Sí, bueno, todo esto empezó ya hace un par de meses con un manifiesto que compartimos pues casi 40 asociaciones de Vizcaya. La gran mayoría son asociaciones de mayores. Hay algunas asociaciones cívicas, pero bueno, no era nuestro objetivo, se enteraron y se sumaron y muy agradecidos. Entonces, estas asociaciones, algunas están en el Consejo de Mayores de Vizcaya, se adherieron y eso que los centros están cerrados, con lo cual la dificultad de que en apenas 20 días juntásemos todo eso, pues tiene su mérito, ya digo, porque tú te diriges a un centro de mayores y está cerrado, por la cosa del COVID. Y dentro de ese manifiesto es donde se inserta pues esta comparecencia y otra que está prevista en juntas pues, justo a principios de julio, donde también insistiremos en esto. Con la Diputación ha habido algún contacto de Nagusia y nuestro en torno al tema del IRPF. La verdad es que nos hemos dirigido al Endacari, al diputado general, nos hemos dirigido al alcalde, a la alcaldesa de Baracaldo, al alcalde de Bilbao, nos hemos dirigido también al delegado del gobierno en Euskadi y a todos los grupos parlamentarios y a los grupos junteros. Y resulta que, el resultado de todo eso es que ha habido
2 grupos de Vizcaya y un grupo del Parlamento que sí se pusieron en contacto con nosotros y demás. Como esto era una idea de conjunto, pues no, digamos, no gestionamos solo con unos grupos y lo remitimos a alguna conferencia general, ¿no? Porque no queríamos decir, bueno, vamos de la mano de un grupo, de la mano de otro, no. Esto es una cosa transversal y, por tanto, pues sí, la verdad es que sentimos bastante que hayamos tenido que ir nosotros a la montaña, porque la montaña no venía a nosotros, ¿no? Eso sí es verdad y es una pena, porque da la sensación de que cuando tú comunicas un problema a la administración, si no insistes en que te escuchen, pues de ellos no sale el llamar. Bueno, es que esto no es una forma muy democrática de relacionarse. Ya les hemos comunicado que somos un montón de gente, prácticamente las asociaciones firmantes de Vizcaya, en sus ámbitos de influencia, hay casi unos 160.000 personas mayores, según el EFE, mayores de 65 años. Y en la representatividad de las asociaciones. O sea, ustedes tienen que esperar a que nosotros vayamos. Pues los únicos que han hecho un gesto en ese sentido al revés de ponerse en contacto con nosotros ha sido algunos diputados de la Diputación Foral de Vizcaya. El resto, pues ya digo, 2 partidos políticos, nada más. Nos ha gustado muchísimo veros allí en el Parlamento, nos ha gustado escucharos y saber que no solamente estáis preocupados, que es muy importante, lógicamente, del tema de las pensiones, sino de ese día a día con el que se tienen que enfrentar las personas mayores. Primero con el tema de la vacunación, ahora con el tema de las desescaladas. ¿Y cómo veis, José Luis, el tema de la eliminación de la mascarilla este sábado, ya en las zonas libres? Hombre, yo, la verdad, aquí no hay una posición oficial de la asociación, pero yo particularmente creo que las personas mayores, que casi todas tenemos pues, alguna enfermedad, pues estamos un poquito preocupadas con el tema, porque sabemos que las posibilidades, si lo pillas, pues no son las mismas que la gente joven, aunque a todo el mundo le afecta, ¿no? Yo pienso que muchas personas mayores van a seguir o vamos a seguir con la mascarilla en muchos ámbitos. Porque la verdad lo que menos nos gusta es la pelea que está habiendo con el tema del COVID, de las medidas del COVID, de las desescaladas. Hay una especie de no sé, de subasta, a ver quién es el más majo con este tema, como si en función de lo majo que eres, el tema desaparece. Y ahí sí que nos gustaría haber sido más prudentes. No sé, yo la verdad es que con ese tema, pues bueno, aprovecharé el que las mascarillas no sean obligatorias para librarme de ellas en algunos espacios, pero con mucha prevención, desde luego, con mucha prevención. Yo pienso que las personas mayores vamos a seguir utilizando la mascarilla en más ámbitos del que nos permitirían. Es decir, que vamos a hacer un uso de nuestra libertad personal para protegernos, aunque legalmente podamos estar sin mascarilla. ¿Más o menos ya hacéis reuniones tradicionales en la sede de la asociación? No, nosotros ahora la asociación la tenemos prácticamente en stand-by. Solo funcionamos pues la Junta en torno a estos temas, porque nuestra asociación es una asociación sobre todo de trabajar lo que se llama el envejecimiento activo. Es decir, nosotros nos encargamos de hacer viajes culturales, visitas a museos, excursiones, cursos pues, de estimulación de la memoria o de fotografía, etcétera, etcétera. Y, ojo, y también venimos desde hace bastantes años haciendo talleres de informática, o sea, de intentar que la gente se forme. Y con una gran dificultad, porque la gente que no sabe resulta que no se atreve a participar en los cursos porque tiene miedo de quedar un poco en evidencia por su ignorancia. Y romper esto es muy difícil. Por eso lo que comentaba antes del tema del acompañamiento. Es decir, hacer formación solo para estas personas
no es suficiente. Hay que acompañarlas, que se sientan protegidas a la hora de abordar el tema informático. Y entonces todas estas actividades, pues como decía, hasta a ver si después del verano podemos empezarlas, porque solo hemos podido hacer alguna a través de, como estamos hablando ahora, está funcionando un taller de estimulación de la memoria con bastante éxito, pero solo hemos podido hacer uno. Hemos ofertado 2 y solo hemos podido hacer uno, porque no ha habido suficiente gente en la asociación que se atreviese a hacer una actividad por streaming, ¿no? O sea, que eso son datos que tenemos. O sea, nosotros no sabemos lo que ha evolucionado desde el 2019 la atención presencial, la atención telefónica, la atención por internet ahora. No lo sabemos porque eso lo sabe la administración. Pero sí constatamos en nuestra vida cotidiana pues este problema, ¿no? Pero, como decimos, hay que ir aprendiendo todas estas cuestiones también y seguramente que hay que perder el miedo, la vergüenza y cualquiera que nos esté viendo que dirá, pues esto lo quiero hacer yo, quiero aprender. Así que manos a la obra, que es lo que hay que hacerlo. Y si no se hace desde la propia asociación, tampoco esperemos mucha ayuda externa. Todo desde los propios miembros de la asociación, adelante y animarse a incorporar a las nuevas tecnologías. José Luis, adelante con la tarea que venís realizando, que necesitamos de vuestra experiencia y de vuestro conocimiento. Un beso muy fuerte, gracias por estar gracias, ahí. Así seguiremos. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes a José Luis Ruiz. Es el presidente de la Asociación Jubilados y Pensionistas por la Democracia de Vizcaya, que estuvo ayer con Juan Mari León en el Parlamento Vasco. Él nos comentaba algunas de las cuestiones del porqué de su comparecencia. Les ofrecemos ahora, en versión resumida, una parte también de su intervención. Que el tema de la pandemia ha afectado a las personas mayores, yo creo que está suficientemente claro. Y no solo por el riesgo, por la edad o por las enfermedades. Nosotros lo que queríamos decir es que lo que ha provocado es una imposición y una aceleración de nuevas formas de relación de la ciudadanía con las administraciones. Ese creemos que es el eje de la cuestión y el eje por el que estamos aquí. Los servicios de titularidad pública que por decirlo de alguna manera, que habían conseguido que la accesibilidad fuese superada, pues nos encontramos con que ahora de repente hay otras limitaciones derivadas de la supresión o restricción de la atención presencial y de la llamada brecha digital. Es decir, superamos unos problemas, pero nos aparecen otros nuevos y no menos importantes. Entonces, por nuestra parte, nos hemos fijado sobre todo en la recomendación general del Ararteko, que es el que ha guiado nuestra opinión y el manifiesto que les enviamos en su día. Nosotros hemos hecho nuestras sus recomendaciones y queremos resaltar en ese sentido que, por ejemplo, el Ararteko, en su recomendación, llega a decir que incluso la Administración está vulnerando la Ley de Procedimiento Administrativo Común, con lo que eso supone de pérdida de derechos de la ciudadanía. Estamos hablando, por ejemplo, del decreto del 55/2020 del Gobierno vasco que enmienda la Ley de Gestión Digital. Pues en ese sentido no entro en detalles, podemos entrar en detalles luego si a ustedes les interesa. Esto es grave, todo esto, porque, como antes se comentaba, la mitad de los ciudadanos no se relaciona, no quiere relacionarse con la Administración por Internet. Esos son datos de estudios oficiales, o sea que no me lo estoy inventando. Y el propio Ararteko dice algo que es demoledor. Dice, ha sido el agrandamiento de la brecha digital entre las personas vulnerables a la pobreza y el resto de la sociedad, lo que él denuncia, por decirlo de alguna manera, en su recomendación. Claro, renunciar a esto quiere decir que o estamos en una sociedad democrática con un estado de bienestar o estamos retrocediendo hacia otro modelo social con al que no queremos llegar, ¿no? En este sentido, yo sí quiero hacerles una especie de aviso. Quizá, después de la tormenta que surgió pues con el tema de los avisos para la COVID,
o con el tormentón en Vizcaya, con la declaración de Hacienda, pues haya un cierto pensamiento de decir, bueno, ha pasado el chaparrón, vienen las vacaciones, prueba superada, se acabó. Bueno, pues sí queríamos anunciarles que nada más lejos de la realidad. Las personas mayores cada vez somos más conscientes de lo que nos estamos jugando con este problema de la brecha digital. En este aspecto, pues, lógicamente, no vamos a asumir ser ciudadanos de segunda, porque el problema de la brecha digital afecta a los derechos de la ciudadanía. Los que son capaces de conectarse tienen unos derechos, los que no son capaces quedan postergados. Entonces, no puede haber una sociedad democrática de dos velocidades. Eso no es posible, por lo menos desde el mundo asociativo de los mayores no estamos dispuestos a hacerlo. Desde la Asociación Jubilados y Pensionistas por la Democracia, que le pusieron hace tantos años un nombre tan especial, pues viene al pelo en estos momentos, ¿no?, ese nombre. Bien, creemos, por tanto, que hay que desarrollar una estrategia global en torno a la brecha digital. Y a la hora de abordar esa estrategia, que creemos debe abordarse, hay que tener en cuenta, a nuestro juicio, tres ejes. Por un lado, las recomendaciones del Ararteko, que imagino ya habrán leído. Por otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece los derechos para la relación con esto. Y, en tercer lugar, la demanda de miles y miles de personas mayores, que lo hemos expresado a través del manifiesto. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es una auditoría de la situación en la línea de las recomendaciones del Ararteko. Y esta auditoría tiene que contener algunos elementos que enumero rapidísimamente. Se tiene que garantizar la atención presencial en todos los servicios públicos, especialmente en los sanitarios. En segundo lugar, las administraciones públicas deben reforzar el número de personas que en la actualidad realizan atención a la ciudadanía, páginas 25-27 del informe del Ararteko. Se debe asegurar el acceso a la información pública y la orientación adecuada, entre otras medidas, que haya un auténtico registro único en todas las oficinas y en las páginas web de las administraciones. En plena desescalada como estamos, las mascarillas dejarán de utilizarse este sábado en los espacios públicos. ¿Y nuestros jóvenes cómo se van a comportar? ¿Consideran que han perdido un año y medio y van a poner el punto final a esta pandemia con el alcohol? Es una pregunta. La asociación Dual ya tiene una respuesta y, sobre todo, alerta de conductas y actitudes eufóricas, desinhibidas con el alcohol en jóvenes para recuperar el verano perdido. Ojo con querer recuperar de golpe el verano perdido. Es la advertencia de la nueva campaña de Asociación Dual, financiada por el Plan Nacional sobre Drogas, que alerta de las posibles actitudes eufóricas de los jóvenes y adolescentes con el alcohol para resarcirse de año y medio de restricciones. Un verano al que la gente se dirige casi de forma automática y por inercia, más que a disfrutar o a descansar, a celebrar el verano en sí mismo como si fuera el hito definitivo del final de la pandemia. Nos parece especialmente preocupante de cara al inicio temprano del consumo de alcohol en menores de edad. Según Dual, la influencia de los adultos y la presión de grupo por iniciarse o reincidir en el consumo de alcohol es este verano más preocupante que nunca. Que el modelado, es decir, que el ejemplo que damos los adultos tenga influencia en los menores, entre otras cosas porque la presión social a la que se van a someter este verano es descomunal. La pandemia ha afectado de manera especialmente intensa a los adolescentes. Están construyendo una segunda familia a la que no pueden tocar, a la que no pueden abrazar, con la que apenas se pueden ver. Es una limitación muy severa, muy dolorosa. Desde el Plan Nacional sobre Drogas recuerdan que el consumo de alcohol en jóvenes bajó de manera drástica durante el estado de alarma. Además, están preparando un cambio normativo centrado en los problemas del alcohol en menores. Que cambie un poco el contexto, que haga lo que llamamos prevención ambiental, para que sea menos fácil el que los menores accedan al alcohol y se intoxiquen. El delegado considera además que el botellón es un fenómeno complejo que plantea muchos retos. En realidad yo pienso que como sociedad hemos de enfocar la necesidad de restringir el consumo generalizado de alcohol trivialmente en cualquier sitio. Uno puede beber en su casa, uno puede beber en un local, pero no necesariamente es oportuno que la gente beba en todas partes. Desde Asociación Dual ponen el foco en el papel de los padres en la prevención. Los padres encarnan la autoridad natural y legal sobre sus hijos y tienen que ejercerla.
Y si puede ser negociando, mejor. Y si puede ser entendiéndose, por supuesto. Y si puede ser de forma comprensiva, estupendo. Pero si no, pues tendrá que ser de forma autoritaria, sancionadora e impositiva. La campaña de la Asociación Dual se cierra con el tema a ritmo de rap titulado Te falta un verano, que entre otras cosas aconseja a los jóvenes no cambiar el estado de alarma por la ley de la botella. Después de tanto daño, de miedo, de dolor, no te hagas del rebaño, del engaño, del alcohol. Tú pasas de movidas, escucha bien mi hermano, ¿a ti te sobra vida o te falta un verano? Te falta un verano, el lema de esta campaña. Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual. En parte yo entiendo que a nuestros jóvenes les falta un verano, ¿eh? A todos nos falta un verano, y una Navidad y una Semana Santa, pero probablemente la idea no sea recuperarlo de manera eufórica, desinhibida, pendular, ¿no? Pasando de un contexto de máxima restricción a uno de liberación descontrolada, que es lo que más nos preocupa. Pero sí, esto es así para todos. Lo que pasa es que nosotros nos dirigimos a los menores de edad porque es la población más vulnerable de cara al inicio o reinicio del consumo de alcohol. ¿Habéis notado ya en estos escasos días, incluso algún mes, de desescalada, de apertura, que se han dado estos casos, es decir, de un consumo de alcohol sobre todo entre los menores, que antes igual ni se habían planteado en probarlo, pero que ahora buscan unas sensaciones nuevas que les libere de ese tiempo perdido? Hombre, nosotros lo que sí que venimos alertando desde hace varios años es que el contexto de veraneo es una etapa de riesgo especial para el inicio o reinicio del consumo de alcohol en menores, porque los padres, los adultos, generalmente tendemos a interpretar que los contextos de veraneo son entornos en esencia seguros. Es decir, el pueblo, como está con familiares, en el entorno donde nos hemos criado o que conocemos de toda la vida, es un entorno seguro. Y entonces bajamos mucho la guardia, incluso le dejamos ir con algún mayor, un primo mayor o algo así, porque pretendidamente se va a encargar de él y no va a haber ningún riesgo, y probablemente es este el que le induce a beber alcohol. Entonces, eso que venimos denunciando o alertando desde hace años, intentando crear conciencia del riesgo de bajar la guardia en verano, en este verano en concreto es aún más peligroso, porque todos vamos con una inercia, con una necesidad casi biológica, ¿no? Casi física, desde el punto de vista de la física, de relajarnos, de despresurizar de una vez, porque hemos estado muy contenidos y seguimos muy contenidos. Y el riesgo, además, ya no solo es que los menores se inicien el consumo de alcohol este verano, es que entre todos anticipemos el final de algo que no ha terminado y que parece que no va a terminar de momento, aunque mejore mucho el panorama, pero no ha terminado. Hay entendido precisamente eso, por una parte el consumo de alcohol, por otra parte una COVID, una pandemia que todavía no podemos dar por finalizada. ¿La expresión más peligrosa del consumo de alcohol entre menores es el botellón? Especialmente peligrosa, sí, porque el botellón se hace en entornos apartados, donde solo están los menores, donde no hay ningún adulto que regule, como si fuera en un establecimiento, ¿no? En una discoteca o en un pub, pues siempre hay un adulto que puede regular, que puede controlar. No, el botellón, además, que no es un hábito propio de nuestra cultura, que está importado de otras culturas nórdicas, el menor lo integra además bajo el consumo en el botellón, bajo la fórmula de un juego de naturaleza competitiva. Entonces, a ver quién bebe más, sin entender que existe un riesgo en la sobreingesta alcohólica, y eso es lo que realmente está dando lugar a esos episodios de coma etílico o de riesgo para la salud que motivan urgencias sanitarias, muchas veces para los padres absolutamente insospechadas en sus hijos. Hay algo que siempre hemos hablado, y tú como psicólogo lo conoces perfectamente, que es el tema de la presión de grupo. A estas edades, no me voy a quedar atrás, no voy a ser diferente. Hay que hacer especial hincapié en que esta presión de grupo no debe influirte. La presión de grupo existe para todos, para nosotros, para los adultos también. O sea, lo que es tendencia, bueno, ahí están las modas, ¿no? Basta con que se establezca una moda y uno esté fuera de la moda para que le miren raro. Especialmente si estamos hablando de menores, de adolescentes que están construyendo, como decimos siempre, su segunda familia, sustituyendo a sus referentes que han sido sus padres hasta ese momento por otros amigos. Y otros amigos con los que uno se quiere integrar y de cuyas novedades año a año uno quiere poder participar. Entonces, claro, la presión de grupo hace que si el año pasado yo estaba jugando al balón y este año resulta que lo que se bebe es alcohol,
pues no voy a ser yo el mojigato. Y entonces es que además me van a invitar a participar de eso. Y es que además me van a decir que esto ya se ha acabado, que es que ya ni mascarilla ni nada. Y es que además pues te empiezan a interesar otras cosas, te empieza a interesar buscar novia, novio, lo que sea, o quiero decir, tú no puedes quedarte atrás siendo un mojigato, ¿no? Entonces todo ese magma hace que al final tú transijas, incluido que el inicio del consumo de alcohol no deja de ser un rito de paso en nuestra cultura, ¿eh? Entonces, incluso los padres o los adultos entendemos que es un rito de paso, un mal necesario o incluso un bien necesario. Hay quien considera que, bueno, pues ya era hora de que se emborrachara mi hijo, no sé. Yo que estas cosas las he escuchado, entonces es sorprendente, pero es así. Es que efectivamente el consumo de alcohol en nuestra sociedad está normalizado. Y de la misma forma que hablamos de la presión del grupo, está la actitud de los adultos, incluidos los padres, a los que han visto consumir alcohol durante toda la pandemia. Pues claro que sí. Y sí, bueno, insistimos, el alcohol está en nuestra cultura. De hecho, nuestra economía se nutre de la industria del alcohol, de los establecimientos hosteleros, que ya hemos visto lo que ha pasado cuando han estado cerrados y lo mal que lo ha pasado muchísima gente que trabaja para ellos. Pero claro, una cosa es que nosotros podamos beber alcohol de una manera regulada culturalmente, y otra cosa es que pues se generen estos espacios, estos botellones, donde los chicos realmente se exponen a un riesgo máximo. Pero es que el fenómeno del botellón no le es propio, por desgracia, a los menores o a los jóvenes. Yo he estado en algún pueblo donde en verano, en fiestas, pues incluso había gente de 50 años que decía, somos el botellón de los de 50. No sé, yo creo, si tenemos necesidad de hacer eso, las personas un poquito más mayores yo creo que de verdad nos los podríamos ahorrar, ¿eh? Veíamos en el vídeo de la Asociación Dual que se plantea un cambio normativo sobre el consumo de alcohol a menores. ¿Está en ciernes, está en estudio? ¿Cuáles son los objetivos de este cambio normativo? Eso es una iniciativa de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que hasta donde nosotros sabemos lleva años gestándose. De hecho, se inició, creo recordar, con Francisco Babín, que fue delegado del Gobierno en la última legislatura del Partido Popular, y luego con Azucena Martí, que fue también la primera delegada del Gobierno, ahora socialista, y ahora con el actual delegado del Gobierno, pues se está buscando, eso sí parece que está bien fraguado, pero no se termina de concretar en una ley definitiva, sí un consenso entre todas las tendencias, entre todos los partidos políticos. Él apuesta por por un control ambiental de la oferta o de los espacios donde poder beber. Esto es complicado, yo me imagino que es controvertido porque al final confronta con nuestros usos y costumbres, ¿no? En España se bebe en la calle, sí es verdad que probablemente no se debería de beber en la calle, en una acera, en una esquina, en un banco, pero es que es algo que yo creo que se ha hecho siempre, entonces no sé muy bien cómo conseguir eso. Incluso el otro día en otra entrevista me planteaban, pero si el botellón ya está prohibido en muchas ciudades, en muchos sitios, y aún así se sigue haciendo, ¿no? Supongo que al final llega un momento en el que tú no puedes, que es un poco lo que nos ha pasado con las normas COVID, tú no puedes regular la conducta de toda la población al 100%. Entonces al final acabas administrando eso, intentando además generar ejemplo. Creo que es un problema más de concienciación que de regulación o de sanción, ¿no? Parte de nuestras campañas, que llevan ya varios años desarrollándose, lo que pretenden es abrir un debate, tener cierta repercusión, que nos acordemos de que esto es un problema muy importante. La sustancia adictiva que más problemas genera a nivel nacional es el alcohol, no es la cocaína, es el alcohol. Siempre ha sido el alcohol. Entonces, bueno, no se trata de que todos los adolescentes que se inician este verano en el alcohol o que lo hicieron el año pasado vayan a tener una patología relacionada con el consumo de alcohol. Pero no es bueno hacerlo. No es bueno hacerlo en la adolescencia y no es bueno hacerlo en la etapa de configuración final de tu desarrollo físico, psicológico y social, ¿no? Entonces, esperemos un poco. Si beber, vamos a beber, si queremos hacerlo. Pero es mejor hacerlo siendo un poquito más mayor y de una manera más sosegada que siendo más joven y controlando menos. El papel de los padres es importante a la hora de evitar este consumo con los menores. Te veíamos en el vídeo. Hay que dialogar. Incluso si no se llega a buen término, sancionar o castigar, digamos. Qué difícil ahora los padres actuales que lleguen a esa medida. Es que ni les veo, ¿eh?
Bueno, es que no está de moda, ese es el problema de las modas, ¿no? Yo conozco gente que dice, bueno, le he echado una bronca a mi hijo o a mi hija en la calle y me han mirado todos fatal. Bueno, es que, vamos a ver, ejercer como padres, ejercer la función de padre implica ejercer, de padre y madre, es decir, implica ejercer la autoridad y administrar la autoridad, y eso no es malo, es que eso no es malo, entonces lo hemos connotado negativamente. Como si, no sé, quiero decir, como si hubiéramos pasado de una etapa más disciplinaria en nuestra educación a una etapa libérrima, donde el deseo natural del niño se autorregula, no sé muy bien por arte de qué. Bueno, al final, cuando formamos a una persona, y eso es educar a nuestro hijo, estamos haciendo una cierta labor de alfarería, ¿no?, de la personalidad. Y entonces o moldeas y a veces presionas y a veces acaricias y a veces sueltas, o administras todos esos recursos, o no va a funcionar. Lo que no podemos pretender es que la hora de llegada a nuestro hijo se la ponga el estado de alarma, hombre, que es lo que hemos visto en alguna ocasión. Bueno, es que no lo digo yo, que lo dice el gobierno, hombre, por favor. Ya, lo que pasa es que ha habido muchísimos padres encantados con el toque de queda, porque era de la única forma de que podían tener a los hijos en casa, claro, a esa hora. Pues los padres de ahora dicen, a las 10 en casa, y los hijos dicen, ¿cómo? Pues lo vamos viendo, claro. Esto sí que es complicado. ¿Podemos hacer una comparación entre el consumo de alcohol en menores y el consumo de tabaco? Sí, van ligados, claro. De hecho, bueno, en las encuestas Estudes que elabora el Plan Nacional sobre Droga en entornos escolares entre 14 y 18 años, lo que se ve es que el que empieza a beber antes tiene más probabilidad de probar el tabaco y de consumir tabaco, y también de vincularse con el consumo de otro tipo de drogas. Por eso también es tan importante intentar retrasar lo máximo posible el inicio del consumo del alcohol. Ahora bien, el tabaco yo sí creo que nos da una pista de qué es lo que podríamos hacer con determinados hábitos de consumo de alcohol. Al final al fumador normativamente y socialmente se le ha terminado marginando, yo creo que también en cierto modo de una forma injusta, pero se le ha marginado. Y eso ha motivado que mucha gente deje de fumar y que otra se piense el empezar a hacerlo. Cuando antes veíamos que fumar era un signo de glamour, ¿no?, en las películas, en los anuncios, y ahora no, ahora el fumador es una especie de proscrito, ¿no?, de adicto proscrito, de vicioso. Bueno, eso que no me parece justo para con el fumador, porque al final es una persona que tiene una adicción a una determinada sustancia, que además es adictiva, es decir, él no lo elige. Pues a lo mejor lo podríamos copiar para intentar marginar a los que hacen botellón, con independencia de si son menores o si tienen 50 años, como en el pueblo que decía antes. Entonces, si empezamos a despreciar ese patrón de consumo por impropio de nuestra propia cultura, pues a lo mejor conseguimos que dentro de un tiempo pues haya chavales que digan, no, yo es que no quiero ir a hacer eso, porque es que no va conmigo, es que eso es de gente que no, ¿vale? Esa es un poco la idea. Sí, eso sería interesante, eso es porque el consumo de tabaco entre los menores o adolescentes o 18 años, la verdad es que ha bajado respecto a épocas anteriores, ¿no? Estamos centrándonos todo el rato en los menores, pero yo creo que el colectivo también de 18 a 28 años, creo que han sufrido muchísimo toda esta pandemia, todo este confinamiento, y a lo mejor el consumo de alcohol también se va a agravar en este colectivo, y además problemas psicológicos. ¿Lo ves así? Es que hemos sufrido todos. Es que lo que nos está pasando es inaudito. Es que no nos había pasado nunca. Nosotros hemos razonado aquí a veces, ¿no?, en la asociación, que otras generaciones han tenido su guerra o su posguerra, nosotros hemos tenido esto. Y es que esto realmente está arrastrando, digamos, secuelas a veces invisibles, ¿no? Yo trabajo también en un proyecto relacionado con la salud mental y me coordino con centros de salud mental, y entre compañeros que nos llevamos bien hablamos de, madre mía, estamos todos como chotas, y es que realmente estamos todos muy estresados, muy agobiados. Ha habido gente, bueno, yo conozco casos de gente que ha pasado una restricción absoluta, que no bajaba ni la basura en la etapa del confinamiento estricto, a llegar el verano pasado y darse a la vida loca. Y entonces eso sí eso es muy de física, ¿no? Pasas de la restricción máxima a la liberación absoluta, y todo lo que va así, todo lo que no controlamos es malo. Luego, sobre la salud mental, pues claro,
cuanto más joven, primero, quizá menos hecho estás, menos experiencia tienes, menos tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, que yo creo que es un enemigo de nuestro aparato psíquico. Tolerar la incertidumbre es muy duro. Pero es que además tienes más necesidad de socializar. Yo el otro día, por ejemplo, tuve ocasión, por desgracia, de acudir a un tanatorio por primera vez desde el inicio de la pandemia, y cuando iba a abrazar a las personas que iba a visitar porque habían tenido un fallecimiento, me di cuenta que no podía, y fue algo antinatural, tanto para ellas como para mí. Es increíble, pues eso es en sí mismo doloroso. O sea, no poder abrazarte con alguien que te apetece en un momento crítico es que implica una restricción descomunal. Y eso lo hacemos en todo. Quiero decir, nos ha pasado para todo, para este tipo de desgracias, pero también para una celebración y para una buena noticia. Y también para socializar, y también, pues ya lo estamos viendo, ¿no? En las redes sociales y en las aplicaciones, para ligar, para conocer pareja o para ver a tu pareja. Jolín, es que ha sido... Bueno, ya no hablo de tener familiares mayores, ancianos, a los que no se puede visitar. Eso es brutal, brutal para los hijos, por supuesto, pero para las personas mayores que no pueden ver ni a sus hijos ni a sus nietos, es una pasada. Entonces yo sí creo que somos víctimas todos de esta pandemia, y que es muy bueno que seamos conscientes de eso. Y que es muy bueno también que seamos conscientes de que viene un verano donde a lo mejor, en vez de ir a disfrutar o a descansar, queremos ir a celebrar el verano de una manera desaforada, y eso es muy importante. Que no lo hagamos los adultos, para no dar ejemplo a los menores, pero sobre todo que advirtamos a los menores y a los jóvenes de que existe ese riesgo. La campaña esta que habéis puesto en marcha, la Asociación Dual, Te falta un verano, así entre interrogantes, ¿la habéis hecho adultos para los menores o ha surgido desde ellos mismos, desde los protagonistas? Pues hemos colaborado con un joven, que es Mario Barbado, que es quien ha grabado el rap, y con otras menores, en este caso chicas, que ya nos ayudaron hace un par de años. Y bueno, hemos compuesto un rap lo más digno que hemos podido, y hemos, por supuesto, incluido sus aportaciones, y la idea era también intentar penetrar un poco en los jóvenes, ¿no? Que escucharan nuestro rap y que se plantearan un poco algunos de los lemas, ¿no? Que aparecen ahí, como si vas a cambiar el estado de alarma por la ley de la botella, o si realmente, siendo joven, te sobra vida, que es lo que te sobra, o te falta un verano. Es decir, vas a ser tan irresponsable como para querer recuperar un verano que probablemente tampoco perdimos, porque el año pasado por estas fechas pensábamos que todo esto había terminado, pero ya se nos ha olvidado. Ojo. Es verdad, hay que tener cuidado, además, este verano no vaya a ser que tengamos que repetir otra vez la misma situación. Pues nos vamos a despedir de Raúl, y enseguida vamos a ver esos 30 segundos de ese rap, Te falta un verano. Muchísimas gracias por la información, por el tiempo dedicado y por la labor que venís realizando. Muchísima suerte, porque va en beneficio de los chavales. Muchas gracias, que tengáis muy buen verano y cuidaos mucho. Un abrazo. Lo mismo, a cuidarse mucho también, porque ellos, los jóvenes y nosotros. Vamos a escuchar el rap. Termina ya este infierno, final de pesadilla, pandemia puro invierno, distancia y mascarilla. Parece que se acaba, aún toca esperar. Porque si la cagamos, nos vuelven a encerrar. Libérate con calma, porque la vida es bella. ¿Cambias estado de alarma por la ley de la botella? Después de tanto daño, de miedo, de dolor, no te hagas del rebaño, del engaño, del alcohol. Tú pasa de movidas, escucha bien mi hermano. ¿A ti te sobra vida o te falta un verano? Te falta un verano. Bueno, pues este es el rap. Ojo, venga chavales, a portarse bien, que los adultos también lo vamos a hacer este verano, porque no queremos volver a la etapa anterior. Vamos a continuar con un poquito de cultura y luego también otro mensaje. De momento nos vamos hasta la encartada moda. Ya saben, les hemos venido contando durante todos estos días que ha recuperado la actividad con el diseño y la moda como telón de fondo. De hecho, este pasado sábado ha habido desfile para mostrar los trabajos de diferentes profesionales vizcaínos de la moda. Se ha podido ver este sábado en la encartada Fábrica Museo A una nueva edición con novedades y con una exposición sobre diseños de profesionales que podrán visitarla además del 25 de junio al 4 de julio. Esto es un aperitivo.
Ya saben, ahora la Encartada es un museo de la moda, y esto es una pequeña grabación de lo que allí se pudo ver el pasado fin de semana, en concreto el sábado, y habrá exposición, ya les hemos dicho, los últimos días de junio, primeros de julio. Hoy nos vamos a despedir con unos consejos que nos han llegado desde el Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, que hacen referencia a la higiene del sueño y a su importancia. El farmacéutico Xavier Aizpurua nos lo va a explicar en el siguiente reportaje, que nos sirve para despedirnos. Volvemos mañana. Un beso muy fuerte. El sueño es un proceso biológico que ayuda a procesar información nueva, mantenerse saludable y sentirse descansado. Durante el sueño, el cerebro pasa por 5 fases diferentes: etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y sueño de movimientos oculares rápidos, o REM en inglés. Las distintas fases del sueño ayudan a sentirse descansado y con energía al día siguiente, a aprender información, a hacer reflexiones y formar recuerdos, descansar el corazón y el sistema vascular y liberar más hormona del crecimiento, entre otras cosas. La cantidad de sueño que se necesita depende de varios factores, incluyendo la edad, estilo de vida, estado de salud y si se ha dormido lo suficiente. Las recomendaciones generales para dormir son: los recién nacidos entre 16 y 18 horas al día, los niños en edad preescolar entre 11 y 12 horas al día, los niños en edad escolar por lo menos 10 horas al día, adolescentes entre 9 y 10 horas al día y adultos, incluyendo adultos mayores, entre 7 y 8 horas al día. Sin embargo, a medida que las personas vamos envejeciendo, tendemos a dormir menos y pasar menos tiempo en el sueño profundo. La higiene del sueño es un conjunto de prácticas que se hacen necesarias para dormir bien. Cuando no se duerme lo suficiente, se puede sentir cansado y afectar al rendimiento, incluyendo la capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos. La privación del sueño también puede afectar el estado de ánimo, lo que causa irritabilidad, problemas en las relaciones, ansiedad, depresión y también puede afectar a la salud física. Los estudios muestran que no dormir lo suficiente aumenta el riesgo de presión arterial alta, accidente cerebrovascular, obesidad, diabetes mellitus tipo 2. Se pueden tomar medidas para mejorar los hábitos del sueño. En primer lugar, hay que asegurarse de tener suficiente tiempo para dormir. Con dormir lo suficiente cada noche se puede sentir mejor y más productivo durante todo el día. Entonces, para mejorar los hábitos del sueño, también se puede ayudar con irse a la cama y despertar a la misma hora todos los días, teniendo una rutina. Evitar estimulantes como la cafeína, especialmente por la tarde, cafés, tés, etc. Evitar la nicotina, hacer ejercicio con regularidad pero tampoco demasiado tarde, evitar las bebidas alcohólicas antes de acostarse, evitar comidas copiosas antes de acostarse, pero tampoco acostarse sin haber comido nada. Bueno, habría que esperar entre 1 y 2 horas antes de acostarse, por ejemplo, un vaso de leche pues puede favorecer el sueño. No tomar siestas después de las 3 de la tarde y que las siestas sean de un máximo de 20 minutos. Relajarse antes de acostarse, por ejemplo, tomando un baño, leyendo, haciendo actividades relajantes. Mantenerse el dormitorio con una temperatura fresca. Evitar distracciones como ruidos, luces brillantes, teléfonos, tablets, ordenadores antes de acostarnos. Y si no se puede dormir en 20 minutos una vez que nos hemos metido a la cama, intentaremos hacer alguna actividad relajante. Si nos quedamos en la cama va a aumentar nuestra ansiedad, entonces lo que haremos es salir de la cama, hacer alguna actividad relajante que nos pueda relajar y volveríamos a la cama. Muchas personas no suelen ir al médico para tratar temas de insomnio y lo que suele pasar es que tratan de hacer frente a esta patología con automedicación. Los productos de venta libre comercializados para el insomnio están indicados para el tratamiento de trastornos de sueño transitorios y a corto plazo en las personas que sufren problemas de sueño ocasionalmente. Sin embargo, si este problema persiste durante el tiempo, el paciente debería pedir una cita con el médico para estudiar los factores que pueden desencadenar este insomnio. Los principales tratamientos para el insomnio de indicación farmacéutica son la melatonina, la fitoterapia y los antihistamínicos H1 inductores del sueño. La melatonina es una hormona animal y puede asociarse muchas veces con sustancias como el triptófano y las vitaminas, que al final lo que hacen es potenciar su síntesis. Tendríamos dos lados. Por un lado, uso como complemento alimenticio, que tendría que tener una dosificación inferior a 2 miligramos. En el caso de que se use como medicamento, será una dosificación igual o mayor a 2 miligramos. La valeriana induce y mejora el sueño, reduce la frecuencia de los despertares y la actividad motora nocturna, mejorando la calidad del sueño. Lo que hay que tener cuidado es con las insuficiencias hepáticas, ya que algunos componentes pueden ser hepatotóxicos, por lo tanto habría que tener también muchísimo cuidado con el alcohol. La pasiflora prolonga el sueño y reduce la actividad motora, lo que tiene es un efecto hipnótico y sedante.
El caguacagua tiene una acción sedante junto con una actividad anticonvulsivante, espasmolítica y relajante muscular, más indicado en irritabilidad, tensión o problemas de inquietud. Lúpulo, lavanda, espino blanco y melisa. Tila, hierba luisa, verbena y amapola de California. Y después tendríamos otros como naranjo amargo, manzanilla, cananga odorata, amarrubio negro, etc.